¿Qué tal? Nosotros hablaremos sobre el tema de la geopolítica de la migración y el control migratorio. Bueno, un poco de contexto sobre este movimiento de poblaciones. Este recae desde el principio del siglo XXI, cuando aquí se comienza a ver grandes movimientos migratorios a causa de procesos de integración económica, por ejemplo, cambios políticos, geopolíticos y más específico lo observamos tras la caída de regímenes totalitarios en la segunda mitad del siglo XX, más en específico. Y también el desmembramiento soviético, entonces la geopolítica mundial es reestructurada y se fragmentan los estados-nación como los conocemos. Entonces se conforman grandes espacios económicos, regionales y nuevas zonas marginales en el mundo. Entonces la problemática aquí es el efecto que ha surgido a partir de un fenómeno migratorio de poblaciones. Y este fenómeno reciente se debe por varias razones, ya sea las brechas niveles de vida en un país, los ingresos y el desarrollo entre países y regiones, conflictos étnicos, discriminación social y no menos importante las severas crisis económicas hoy en día. Y bueno, un punto muy interesante aquí por tomar es como observamos la migración, es como un factor decisivo del manejo de las ciudades sostenibles del futuro, junto con el cambio climático, el crecimiento de población, el cambio demográfico y las crisis económicas. Sabemos que hoy en día una de las situaciones migratorias más importantes es la de Europa y, y la Unión Europea, que tiene que lidiar con este problema. Es decir, en Siria, en Medio Oriente en general, pero en específico Siria, están emigrando una alta parte de la población y se están refugiando, están aplicando para un refugio en Europa. Esa es la situación que se llevó a cabo en el 2015 y comenzó un conflicto interno de la Unión Europea de cómo lidiar con esta situación. Entendemos que existieron varios países que por voluntad recibieron un cierto número de refugiados y mientras que otro cierto número limitado de refugiados. Alemania siendo el número uno en receptor de refugiados y dentro de esta situación, de esta crisis en Europa, que ha tenido que lidiar la Unión Europea, el verdadero problema recae en los países que están recibiendo un alto número de refugiados en proporción a su población. Estamos hablando de Grecia, Hungría e Italia, que son países que han tenido que lidiar con el mayor problema en cuanto a esta situación. Es muy interesante observar cómo las tensiones crecen dentro de la Unión Europea y qué medidas se están tomando al respecto. Ahora, pues sabemos que este tema es de suma relevancia hoy en día, que es algo muy real que está sucediendo y nosotros como mexicanos lo estamos viviendo, ya que por esta parte del mundo tenemos a México como el país en segundo lugar de migrantes, con número de migrantes. Pues conocemos la situación con Estados Unidos recientemente, que se explicará un poco más adelante. Sabemos la política e ideología que tiene este candidato a la presidencia, Donald Trump, nuestro querido amigo. Y pues cualquier decisión tomada a partir de esto nos llegaría a afectar directamente a nuestra población. Si sabemos que regresarán o no indocumentados ya viviendo en Estados Unidos, pues sería un escenario que se tendría que tratar y hoy en día se está discutiendo muchísimo dentro de las políticas y las propuestas que tienen estos candidatos a la presidencia en Estados Unidos. Bueno, así como mi compañero Emilio les acaba de explicar sobre nuestro tema en específico, la problemática que nosotros elegimos y por qué elegimos este tema, yo hoy les vengo a hablar de la importancia que tiene la geopolítica en la migración y control migratorio hoy en día. Nosotros creemos que este tema es sumamente importante
ya que la migración, así como puede llegar a tener un efecto económico positivo en el país receptor, como en este caso el país Estados Unidos, al igual puede constituir un efecto negativo. Un ejemplo de la consecuencia que trae la migración en general sería la exportación de inmigrantes, que se convierte en un mercado como en una forma de esclavitud moderna, se pudiera decir, y estas son manejadas por alianzas intercontinentales. Hoy en día, los gobiernos han llegado a tomar medidas drásticas en cuanto a la migración. La falta de control fronteriza que causa a los países a tomar iniciativa a reforzar en leyes migratorias es uno de los cuantos ejemplos. Ahora, tomando unas noticias migratorias en Estados Unidos, tenemos dos puntos de vista muy importantes de candidatos hacia la presidencia en Estados Unidos. Por un lado, tenemos a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, que ella promete que incluirá un camino hacia la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados. Por otro lado, tenemos al candidato del Partido Republicano, Donald Trump, que él planea expulsar a toda persona que sea indocumentado, promete un muro fronterizo largo entre México y Estados Unidos y la salida de todo indocumentado que pida una visa en su país de origen para que pueda volver. Donald Trump menciona que la reforma migratoria es un paso más que se debe de llevar a cabo para mejorar la vida de los estadounidenses y advierte que ellos como en sí tienen la opción de elegir a los inmigrantes que desean ingresar en su país. Tomando la migración de África a Europa, la Unión Europea ha tenido tensiones sobre la migración que ha estado creciendo conforme pasa el tiempo, en especial en los países donde aceptan la mayoría de los inmigrantes, como Alemania, Grecia, Italia y Hungría. En septiembre del 2015, los miembros votaron para recibir 160,000 refugiados solamente para aquellos que se encuentran en Italia y Grecia. Por otro lado, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha acordado aceptar un máximo de 20,000 refugiados de Siria por los próximos 5 años. En el año 2015, las situaciones en lugares como Siria, Afganistán e Irak se convirtieron en países muy peligrosos que tuvieron como consecuencia una migración jamás vista en la historia. En esta gráfica podemos ver la cantidad de personas que migraron de estos lugares hacia la Unión Europea. Podemos ver que Siria tuvo el mayor porcentaje de migración, contando con más de 350,000 personas migrándose de Siria a la Unión Europea. Como segundo lugar tenemos Afganistán, tercero Irak y por último tenemos a Ucrania, con por lo menos de 5,000 personas migrándose de Ucrania a la Unión Europea, buscando una mejor vida. Y por último, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y los refugiados a dónde se van?
En esta imagen se puede apreciar que Alemania ha recibido la mayor cantidad de refugiados, contando con más de 476,000 personas, poniéndolo en primer lugar como el país que más inmigrantes ha aceptado. En segundo lugar tenemos a Hungría con 177,130 inmigrantes a final de diciembre del 2015. Por último, podemos ver que Francia toma un porcentaje muy chiquito comparado con Alemania, contando con una cantidad de 10,000 inmigrantes en el 2015.